que apreciamos mucho todo su apoyo a lo largo de todo este proyecto del Geoparque. Él vive en el Geoparque, de hecho, en una localidad del municipio de Santo Domingo, Yanguitlán, Pedro Pizarro Villalobos. Él es arquitecto por la UNAM, estudió en la UNAM, en donde aprendió parte de lo que sabe, y la otra parte la ha aprendido en muchos otros lugares. Es un especialista en construcciones de tierra cruda y además es un artista plástico, desde mi punto de vista, muy apreciable y excepcional. Es más, parte de la escenografía que yo tengo aquí atrás es un ejemplo de su obra, que son unos frescos con paisajes del Geoparque que fueron pintados en algunas de estas pinturas son pinturas hechas a base de las diferentes colores de la tierra del Geoparque, así que por eso estamos con esta escenografía. Él también es muy aficionado a la cuestión arqueológica, estando ahí tiene mucho que ver y para aficionarse, y también es un aficionado a la geología, y yo diría que ha sido un experto también en cuestiones geológicas finas para hacer las construcciones que ha podido él hacer. Parte de su obra construida la tiene en México, pero también tiene obra construida en comunidades y con comunidades, en Brasil, en Guatemala, en Centroamérica, en Estados Unidos y en China, donde también ha estado construyendo parte de sus ideas, tiene una creatividad espectacular. Y también él forma parte de un proyecto en Yanguitlán, el proyecto Yivi, que es un proyecto artístico y educativo con niñas y niños de la Mixteca Alta Oaxaqueña, que coordina Luisa Pardo, a quien le mandamos también un cordial saludo. Entonces, Pedro hoy nos va a hablar de un tema muy particular en los geoparques, que tiene que ver con la arquitectura vernácula. Entonces, habitar el territorio, arquitectura vernácula en el Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta. Muy bienvenido, Pedro, me da mucho gusto saludarte y adelante, te cedemos el micrófono. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Lo que vamos a ver hoy es una introducción, digamos, a una investigación en proceso. Es una investigación, el tema en realidad es extenso y me di a la tarea y me estoy dando a la tarea de recorrer las casas antiguas, muchas de ellas abandonadas en este territorio, y es de garantizar, digamos, la transmisión. Grabé un video que ahorita vamos a proyectar y pues bueno, disfrútenlo y nos vemos al ratito en la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, Mariana, podemos poner el video. Gracias. Creo que no tenemos el audio, Mariana. Sí, ¿lo escuchan? Esto. A ti sí te escuchamos, pero el video no se escuchó. Ok. En un momento. A ver, va de nuevo. Hola, mi nombre es Pedro Pizarro, soy arquitecto, soy pintor, me dedico a construir y a pintar con tierra. Desde que llegué a vivir a Yanguitlán,
me llamaron mucho las formas que genera la erosión tanto en las montañas como en las casas de adobe abandonadas. Quizá esa y la profundidad de los cielos fueron los principales motivos por los que decidí asentarme con Luisa en una ranchería de 14 habitantes en el corazón del territorio que conocemos hoy como el Geoparque Mixteca Alta. Con el paso de los años de vivir aquí, hemos visto de cerca la crudeza del campo mexicano que incita a la migración y el dramático decrecimiento poblacional. La escasez de agua, la irregularidad de los temporales de lluvia, las heladas a destiempo, el mal estado de los caminos, la lejanía de las escuelas. Pero también hemos visto un profundo cambio en los valores de la sociedad, cambios que se reflejan en la manera de habitar el territorio. El Geoparque abarca 9 municipios al norte del estado de Oaxaca. Es una región que tiene una de las tasas de erosión más grandes del mundo, pero también tiene bosques de encino, enebros y una gran diversidad de arenas, suelos y rocas. Aquí las comunidades y pueblos se rigen por usos y costumbres. Eso quiere decir que las autoridades locales se eligen en asamblea y para dichos cargos no existen partidos políticos. La propiedad de la tierra es comunal. La tierra no es propiedad de alguien, sino que una persona puede adquirir o heredar los derechos legales sobre el uso y ocupación de la tierra. La plática que hoy les comparto es un primer acercamiento a 3 de los municipios del Geoparque. Es una investigación en proceso que tiene como objetivo estudiar las arquitecturas tradicionales para valorizarlas y recuperar el vínculo perdido entre ellas y la sociedad. Hoy no vamos a profundizar en la arquitectura monumental que nos heredaron los canteros mixtecos bajo la dirección de alarifes españoles, ni en bóvedas góticas, fachadas platerescas, retablos barrocos, artesonados, alfices mudéjares. Hoy nuestro interés es enaltecer las modestas construcciones que nos hablan de una relación íntima de las personas con el territorio que habitan o habitaron. Aquellas que pasan desapercibidas en el paisaje, las que se están perdiendo, las que se abandonan y degradan lenta y dignamente para completar su siglo, reintegrándose a la tierra partícula a partícula. La arquitectura que se conoce comúnmente como vernácula. La arquitectura vernácula, y en especial la de piedra, posee la capacidad de evocar un tiempo indefinido. Realza lo regional para enaltecer lo universal, lo humano. Hoy vamos a honrar expresiones culturales anónimas. Lo que estamos viendo son verdaderos ejemplos de cultura popular, pericia artesanal, sabiduría ambiental y constructiva, memoria de un pueblo cristalizada en piedra. En las casas habita el alma de las sociedades y la historia de su relación con el territorio. Este agrupamiento de construcciones y espacios abiertos ubicado en Tonaltepec, junto con otros también dentro del Geoparque, puede contemplarse como un patrimonio histórico bajo los principios de la Declaración de Nairobi de 1976, por su valor desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, histórico, estético y cultural. El reconocimiento de estos valores y la búsqueda de muchos más es fundamental para su integración a la vida contemporánea. Estas construcciones son parte del paisaje cultural. Una casa rural es un sistema social y cultural complejo que surge del vínculo entre el humano y su entorno. Contempla un conjunto de elementos indispensables para habitar el territorio, que son unidos por elementos abiertos. La arquitectura rural es principalmente arquitectura a cielo abierto. En esta casa construida en 1943 en Yusacino, vemos la habitación principal con altar y las camas. En otra construcción, la cocina, en otra el lavadero, en otra el horno de pan, el horno de barbacoa, la tienda, la era, la troje, el pesebre,
los camellones o terrazas de cultivo. La casa aprovecha una pequeña planicie alargada para configurar 2 patios, a través de los cuales se distribuyen todos estos elementos. La casa es una herramienta que nos facilita habitar un territorio. A través de ella vinculamos nuestras vidas con el paisaje rural o urbano. La arquitectura es un lenguaje que se expresa a través de formas y materiales que permanecen en el tiempo, espacio. Su mensaje trasciende la vida de quien lo materializó. Como toda lengua, su ley es el cambio. Esta es la escuela de Yusacino, con algunos de sus exalumnos. Tenía un escenario para teatro y una casa con cocina para el maestro. Fue abandonada en los años 70. Sus proporciones nos hablan de la importancia que tuvo esta comunidad que no tiene niños desde hace 15 años. La arquitectura de la Mixteca Alta ha tenido constantes adecuaciones durante milenios. Tenemos la suerte de contar con antiguos códices que nos describen con exactitud las formas de los techos de palma, la riqueza de sus remates, que conocemos como caballetes, y la diversidad de desplantes de los edificios. Podemos constatar que tanto templos como casas estaban cubiertas con hermosos techos de palma local. La forma de estructurar las ramas de enebro y amarrar las palmas con istle es parte de una tradición cultural que se ha mantenido por siglos en la región mixteca, aunque hoy está casi extinta. La palma ceniza, Baraea dulcis, es resistente a los incendios. Sus hojas son cosechadas sin afectar la planta y sus dátiles son comestibles. A la llegada de los españoles, fue común que en algunas regiones de la Mixteca Alta, como en los municipios del Geoparque, la palma se sustituyera por trigo o rastrojo, más tarde por teja de barro cocido y después por lámina de metal, asbesto o losa plana de concreto. Cuentan que la antigua iglesia del vecino municipio de Tepelmeme tenía hasta hace pocos años su cubierta vegetal, que en una fiesta le cayó un cohete incandescente y se quemó. La comunidad decidió techarla con una losa de concreto. Y así, las poquísimas cubiertas vegetales que resisten en las áreas semiurbanas tienen que ser cuidadas muy de cerca en los meses de celebración. Los materiales de construcción están estrechamente vinculados con el territorio y con la sociedad que los transforma. Desde la llegada de los primeros humanos a este lugar hasta la era industrial, este vínculo tecnológico era directo. Los habitantes del territorio procesaban directamente los materiales extraídos de la naturaleza a través de prácticas culturales con significación simbólica, que dirigían las acciones sobre el mundo material. A partir de la industrialización y el capitalismo de mercado, esta relación se tornó indirecta. Los materiales no provienen ni son procesados en el lugar en el que se ocupan, pero su utilización tiene un alto impacto en la sociedad, en el territorio y en el medio ambiente. En palabras de Alexander Herrera, los lazos sociales de la tecnología no se rompieron, sino que se transformaron en detrimento de las escalas locales de integración social y a favor de los mercados nacionales globalizados. Y así como se desvincularon las construcciones de su contexto inmediato, se rompió también paulativamente la relación entre las casas vernáculas y la población. Según nuestro colaborador y amigo Gonzalo Fernández, cada año se pierden en la formación geológica conocida como Yanguitlán lo equivalente a media alberca olímpica de tierra por hectárea, que yo traduzco en 85,000 adobes, suficientes para construir unas 75 casas, con sala comedor, baño y 2 habitaciones pequeñas. La tierra es quizá el material constructivo más importante para la historia de la humanidad.
en el territorio conocido como Mesoamérica, se empezó a utilizar hace 3.900 años. Es muy reciente en comparación a los casi 8.000 años de uso en Sudamérica y Medio Oriente. Es poco sabido que el uso de la tierra en la construcción fue muy extendido y sofisticado antes de la conquista, que incluso las grandes pirámides de Teotihuacán son volúmenes de tierra compactada recubiertos con una cáscara de piedra labrada. El Códice Florentino del siglo XVI nos demuestra que los antiguos mexicanos también hacían adobes secados al sol, aunque aquí, en las ruinas mixtecas de Yucundá, en los muros se ven alternados adobes con piedras. En nuestro país, el uso del adobe representa una extensión evolutiva milenaria de la vida humana en simbiosis con la naturaleza. El saber hacer local de las técnicas tradicionales de construcción se ha visto muy reducido en este territorio. En Yanguitlán, por ejemplo, estima una relación de una construcción de adobe por cada 40 de material industrializado de las realizadas en los últimos 30 años. Los muros de adobe fueron sustituidos por tabique rojo en un principio, después por bloc de concreto, y ahora vemos la introducción de tabla roca y tabla cemento en programas de construcción de vivienda social y edificios públicos. Aún así, en este plano, vemos en amarillo las casas y muros de adobe en Yanguitlán. Como ven, hay muchísimas construcciones todavía. Muchas de ellas están escondidas tras gruesos revoques de cemento, intervenidas con castillos y cubiertas con losas de concreto. La narrativa maestra de la modernidad ha impuesto la valorización de otras tecnologías y el desprecio de las propias. En la sociedad actual, es difícil encontrar un mejor ejemplo de la idea de progreso que aquel que se mide en la cantidad de concreto utilizado en la construcción de una vivienda. El mito heredado del siglo XX, de que la dureza del concreto significa fuerza y seguridad, está tan arraigado como la idea de que lo que nos ofrece la naturaleza para construir no merece ser llamado material. En la Mixteca, una casa de cemento es una casa de material. Hoy en día los procesos constructivos que no priorizan la practicidad en términos de tiempo no son considerados popularmente como prácticas tecnológicas, aunque dichas prácticas sean parte de una cultura constructiva y sean resultado de miles de años de desarrollo transmitido de generación en generación. El deterioro de las casas tradicionales es muy predecible y se basa principalmente en el abandono. Con los terremotos las tejas superiores se deslizan y dejan descubiertas las vigas de madera, que con el tiempo y la lluvia se pudren y se caen. Al no tener cerramiento que vincule los muros entre sí, las esquinas se separan y los extremos superiores de los muros se rompen y erosionan, igualando muchas veces las formas de los cerros de arcilla. Es importante destacar que todos los elementos que conforman estas casas son parte de un sistema y que al modificar o deteriorar un elemento, invariablemente tiene consecuencias sobre los demás. Es por eso que muchas veces las intervenciones aceleran el deterioro de las casas. Es frecuente que los usuarios retiren la estructura del techo, inserten castillos de concreto en las esquinas y cuelen una losa de concreto. Al formar marcos rígidos independientes y romper la estabilidad de las esquinas de adobe, existe un alto riesgo de que los muros colapsen en movimientos sísmicos, como lo comprobamos en Morelos en los terremotos de 2017, donde vimos cómo los marcos de concreto permanecen y los muros de adobe se caen. Esta es una razón más para difundir y capacitar en técnicas de construcción con tierra. Es bien sabido que la industria de la construcción es una de las principales fuentes emisoras de CO2 en nuestro planeta.
Según un estudio publicado por el periódico The Guardian, la cantidad que libera únicamente la producción mundial del cemento no puede ser reabsorbida ni por todas las hojas de todos los bosques y plantas del planeta. La profunda crisis ambiental que atravesamos en el primer cuarto del siglo XXI está volcando la atención de muchos arquitectos, constructores, biólogos y ambientalistas a las formas tradicionales de construcción, en las que se disminuye la huella de carbono al reducir el transporte de los materiales y el uso de aquellos procedentes de procesos industrializados. Los materiales de la arquitectura vernácula son biodegradables, reciclables y su proceso de transformación incentiva el sentido comunitario y la participación colectiva. La puesta en valor del patrimonio histórico, hoy abandonado, y la propagación de técnicas constructivas tradicionales en desuso ofrecen una incomparable posibilidad de desarrollo en el ámbito cultural, económico, social y paisajístico. En palabras del doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, es posible recuperar la relación entre la población y las construcciones vernáculas mediante actividades colectivas en las que se recobren los saberes tradicionales y se involucre a las comunidades en la conservación de su patrimonio. Podemos ver muchos ejemplos de este tipo en todo lo largo de Latinoamérica. La dimensión social, ambiental y humana que nos ofrece la arquitectura vernácula tiene hoy más relevancia que nunca y ha demostrado su capacidad para generar diálogos contemporáneos, manteniendo la esencia fundamental de la identidad regional. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por esta presentación. Nos gustaría, bueno, a mí me gustaría que pudiéramos conocer de tu parte. Tienes muchos otros trabajos acerca de este uso de materiales y que nos pudieras platicar un poco también tu experiencia en cómo has estado aplicando estos conocimientos en la construcción y qué tipo de construcciones son las que estás haciendo con estos materiales. Sí, claro, José Luis. La tierra se puede utilizar para hacer cualquier tipo de construcción. Digo, hemos visto, hay ejemplos en otras latitudes de hasta rascacielos, evidentemente en zonas que no son pero bueno, estamos ahorita enfocados a las construcciones rurales o de pueblos pequeños, en las que la tierra cumple de sociedad constructiva que se pueda hacer. Yo me especializo, digamos, en construcción con tierra. Aquí en la zona de Geoparque, mucha construcción también con piedra, ¿no? Con cantera. Hay muchas casas en cantera. Y en realidad lo que yo estoy haciendo en este trabajo que les estoy presentando es poner en valor las casas que están abandonadas. Y como les digo, es, digamos, recuperar esa relación entre la sociedad y las construcciones. Ahí en el inventario que estás haciendo, porque vemos que hiciste todo un inventario de las construcciones de adobe ahí en Yanguitlán, que todavía hay muchas, aunque en este asunto de la modernidad, pues hay, no sé si se puede llamar una especie de gentrificación, ¿no? En donde la construcción original ya es sustituida por otros elementos de unas técnicas arquitectónicas o ingenieriles ya mucho más modernas. Pero, ¿cuál es tu visión acerca de la necesidad de conservar este patrimonio? Porque finalmente es un patrimonio que denota precisamente este apego a los materiales naturales
y a los materiales pues que dan las características de estas viviendas, ¿no? Que todavía permanecen. Pues a mí me parece que estamos viviendo hoy una época muy importante en cuanto a que razón que ha habido en las comunidades y en los pueblos pequeños, pues está incitando está reduciendo la movilidad, y eso es ver otra vez los materiales que tenemos en la región. Por experiencia les platico que en las obras que hemos realizado en esta región, pues hemos capacitado a algunos señores, algunas familias que ya se dedican exclusivamente a trabajar la tierra y el adobe por su cuenta. Están restaurando casas, están revocando casas de cemento con tierra, y lo que yo estoy procurando también es que también sepan valorar su trabajo y que puedan cobrar un poquito más de lo que cobra, digamos, la generalidad, porque se ahorra un poquito en el material, y ese pequeño ahorro es posible, digamos, trasladarlo directamente a las familias de los trabajadores. En general, en la bioconstrucción, digamos que el costo el costo de una casa, digamos que es el mismo, pero el porcentaje de ese dinero que se va a la industria o secas, pues es mucho mayor el dinero que se queda directamente en los trabajadores, en las familias. Entonces, esto se empieza por una cuestión de capacitar, empezado a hacer esta capacitación en proyectos, digamos, particulares, en algunas comunidades también en tequios, ¿no? En el caso de San Bartolo y Altet, que estamos construyendo pues, de 8 metros de luz, usando prácticamente pura piedra. En la comunidad de Toshí estamos revistiendo un edificio de tabla roca, lo estamos revistiendo con tierra. Entonces, yo creo que lo primero pues, es la capacitación y sobre todo la difusión, ¿no? Con el ejemplo se puede avanzar mucho, y también a la gente de aquí, de la comunidad, les llama la atención, la barda que arreglamos del taller, las otras que ha arreglado don César, la barda que están haciendo aquí tía Licha junto al convento, que es igual un muro. Empieza poco a poco a generarse pues, un replanteamiento sobre estas técnicas, y por eso creo yo la importancia de insistir en el... A mí me gustaría compartirles una pantalla, un par de imágenes nada más, y me gustaría también tener un comentario de tu parte. No sé si se alcance a ver, es una imagen que nos muestra, no se alcanza a ver esto, ya, ahí está. Es seguramente lo conoces esto, Pedro, es un proyecto hecho a base de tequio, es decir, este trabajo comunitario tan arraigado en el caso de Oaxaca y de la Mixteca Alta en particular, que es un proyecto comunitario que le llaman la Casa de Tierra, en donde se puede ver algunas de las cosas que tú comentabas, ¿no? Que este cambio de techos, este cambio en la arquitectura. Entiendo que es una casa que pues estaba en ruinas, ¿no? Como algunas de las que mostraste, que yo no me había fijado nunca en esos detalles, en esos grabados que tienen, que pues son extraordinarios, ¿no? Algunos de ellos muy, muy bonitos además, y seguramente muy interesantes de estudiar ya por los especialistas. Y es la Casa de la Tierra, que tiene un doble sentido, el de la Tierra como planeta y de la Tierra como material para trabajar, que lo hacen mucho en Santo Domingo, Tonaltepec, este barro que todos conocemos, este barro manchado. Y la idea de esta casa es precisamente hacer una recuperación de este inmueble
que seguramente, si nos ponemos muy puristas, pues ha habido una intervención que ha cambiado mucho el sentido original de la construcción, me imagino, y con estas vigas de concreto y este techo circular que también podemos apreciar en esta siguiente diapositiva, no, en esta no, perdón, en esta diapositiva, que es cómo fueron reconstruyendo la casa y finalmente decidieron hacer este techo como, no sé si cómo se llama esto, media caña o algo por el estilo. No sé si quepa el concepto, tú dirás. Y esto lo hicieron finalmente, es un proyecto que yo lo aprecio mucho porque es un proyecto que nació de la comunidad como una respuesta a integrar a la comunidad dentro del proyecto del Geoparque, ¿no? En esta casa se pretende dar también lecciones de alfarería, entender todo el proceso de la alfarería. Como vemos, también le dieron un decorado particular a las paredes, ¿no? Muy de ellos, digamos, y que se ha hecho con un acopio de recursos de muy distintas fuentes, pero en donde la aportación de la comunidad ha sido muy copiosa y muy interesante, ¿no? Muy importante. Entonces, no sé si conoces esta Casa de la Tierra, si conoces este proyecto, Pedro, o si nos pudieras hacer algún comentario al respecto de este proyecto. Llegué un poco tarde digamos, ahí a ese tequio. La verdad, yo me enteré ya que está muy avanzado. Ver el interés de la comunidad por recuperar un edificio de estas características y sobre todo darle valor, darle uso. Y para mí, yo creo que es que hacer para rehabilitar muchas construcciones dentro del geoparque que tienen un valor, digamos, como ya lo mencioné hace rato, y que cobren vida de nuevo, ¿no? Digamos, en el aspecto técnico, pues efectivamente, a mí me parece genial el techo de mutación que tuvieron, ¿no? Y ya hablé con doña Tomasa para que me inviten para hacer la parte de los repellos exteriores y utilizar la misma tierra que está saliendo este repello en la parte exterior. Ojalá que nos esté escuchando Tomasa, y si no, le voy a insistir para hacer ese trabajo en el cual me encantaría colaborar con ellos. Ahora sí que con quien se apunte al tequio. Gracias, Pedro. Bueno, voy a dejar de compartir esta. Tú has hecho mucho trabajo en las comunidades. Algunas veces, inclusive fuimos testigos de que cuando construiste la casa, entiendo, en la que vives, se hizo también con una buena aportación de tequio y obviamente tu propia casa pues cumple con los estándares que tú estás definiendo ahorita. ¿Cómo ha sido esta participación? Y estabas hablando de la capacitación de las comunidades. No es fácil, me imagino, hacer este tipo de construcciones. Tiene una cierta guía que hay que seguir. ¿Cómo ha sido tu trabajo con las comunidades? ¿Cómo te has integrado tú a los tequios y cómo has convocado también a los tequios? Porque hemos sido testigos de tequios con gente de Xoyaltepec, por ejemplo, que alguna vez estaban preparando la tierra justamente cuando estaban en la construcción de tu propia casa. Si nos puedes platicar un poquito de eso. Claro, les voy a compartir pantalla de la obra que estamos haciendo precisamente en... ¿Están viendo mi puente? Estamos viendo las fotos en general. A lo mejor puedes escoger alguna ahí. Lo voy a hacer de nuevo. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Bueno, pues este puente, bueno, voy a hablar más de la comunidad, más que del puente. Pues en San Bartolo Xoyaltepec
Tepec, una placita que está atrás de la iglesia. Y yo digamos que mi cobro fue con unos, con que me hicieron tierra de la casa en la que vivimos. Y fue una muy bonita colaboración porque en realidad la mezcla de la casa en la que vivimos la hicieron ellos, el seguimiento de esa obra. Y después me invitaron a participar en el diseño de este puente, que ha sido pues, muy importante dentro de la comunidad, porque digamos, la utilización de estas técnicas tiene que ver con reducir el material industrial, más atención en cómo se hacen las cosas y de dónde vienen los materiales. En el caso de la piedra, podemos hablar en cómo se acomodan las piedras. O están los maestros acostumbrados a poner cemento y no ponen mucha atención en cómo se colocan las piedras. Ellos les importa cómo se ve, pero no les importa cómo amarran. Hay que, digamos, dar un giro en que se use más la creatividad y el sentido común en acomodar, digamos, cada piedras, y para tener un resultado que es muchísimo mejor técnicamente, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo, que en realidad ha sido impresionante el esfuerzo que han hecho para realizar este trabajo, que no ha tenido apoyo ni del gobierno federal ni del gobierno en base a puro tequio, y ha sido en base a también apoyo de la gente radicada en Ciudad Neza, ahí en México. Entonces, la colocación de la cimbra, y bueno, pues es un trabajo pues muy, muy importante, ¿no? Que tiene un impacto más en la gente que vive ahí, ¿no? Porque cuando planteamos la idea de hacer este puente, porque tuvimos pláticas previas a estas reuniones, de la belleza que hay en ese río, y que este puente tenía que detonar esa zona del pueblo, de ese río, porque el espacio, las casas le están dando la espalda al río, y a la hora de tener este elemento, digamos, de esta arquitectura más marcada, más potente, que el pueblo diera la vuelta hacia atrás. Y a partir de ahí, ya que está ahorita el puente pues, casi terminado, hay muchas ideas que surgen de la utilización de los espacios planos que están al lado del río. Entonces han habido propuestas que vienen de ahí, de hacer un mercado, de poner unos puestos, de poner un invernadero, de hacer un proyecto de medicina tradicional. Y entonces, lo más importante son estas cosas que detonan, ¿no? Que detonan en la sociedad este tipo de efectos. Está muy interesante esto. De este trabajo que tú aportaste, también la comunidad te aportó a ti para tu propia construcción, ¿no? Tenemos un par de preguntas que nos llegan que tienen que ver con cosas que ya ha estado comentando. Bueno, una primera que nos llega tiene que ver con la capacitación o incluso nos preguntan que si se puede, hay forma de tomar cursos o talleres para aprender estas técnicas. Yo recuerdo que mi hijo fue tu alumno en algún momento, pero fue más como como un interés particular de ir a trabajar contigo y de entender lo que estaban haciendo, pero ¿tienen algún curso o alguna técnica o cómo le transmites tú a la gente para que pueda hacer este trabajo? Pues, digamos, yo empecé mi trabajo de bioconstrucción, el proyecto San Isidro en Tlaxcala. En México tenemos la suerte de ser un grupo muy, muy unido, la familia de los bioconstructores.
Y nuestra sede, o donde radica parte de nuestro corazón de bioconstructores, es en Tlaxco, en el proyecto de San Isidro que lleva Alejandra Caballero y Paco, que les recomiendo acercarse a tomar un taller. Es un gran lugar para tomar talleres al respecto. Pero lo bonito también y lo interesante son las prácticas comunitarias que se pueden desarrollar con la arquitectura, al desarrollar la arquitectura tradicional. Hay ejemplos increíbles en México. El trabajo que está haciendo los estados del sur del país es en verdad ejemplar. Si lo pueden buscar ahí en el internet, seguramente van a ver mucha información de cooperación común. De alguna manera eso es lo que tenemos que incentivar en el territorio del Geoparque. Ahorita, por los tiempos de la pandemia, está un poco difícil, con más calmadas las aguas. Incentivar la participación colectiva para arreglar las casas abandonadas y darles para hacer, por ejemplo, comedores del Geoparque, para hacer baños, para hacer este tipo de infraestructura muy necesaria y a través de eso hacer este proyecto de vinculación de la sociedad con las casas, pero por supuesto también con el Geoparque. Y pueden colaborar también diferentes instancias, ¿no? para lograr un proyecto con mucho más alcance. Nos hacen, en esta parte de capacitación o educación también nos pregunta Peter Krieger, un saludo Peter, acerca de la construcción de adobe, si hay escuelas de arquitectura en donde este tipo de se enseñe esto como parte de los planes de estudio. Decíamos que tú eras egresado de arquitectura, no sé qué tanto aprendiste de todo lo que haces hoy en la facultad o lo has aprendido en otra facultad más abierta, pero ¿tú sabes de algún plan de estudios que incorpore este tipo de enseñanzas del uso del adobe en particular? Pues cuando yo estudié la carrera en la UNAM, no existía toda la arquitectura vernácula que hoy existe, que lleva nuestra amiga Ángeles, pero hasta donde yo sé no forma parte, digamos, del bloque de proyectos, ¿no? Que es como la carrera. Evidentemente en la UNAM hay unos maestros geniales de arquitectura, sobre todo de historia de la arquitectura y de teoría de la arquitectura. Todo eso es tierra, ¿no? Yo creo que sí falta una cuestión ya de la cuestión práctica. En otras universidades, bueno, en TOAM está el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, que también es un pilar de Iberoamérica en la cuestión de rehabilitar estructuras de tierra. Entonces, yo creo que en cualquier escuela de arquitectura que se hable de historia de la arquitectura, tiene que estar la tierra, ¿no? Pero que en realidad lleve como motor, como columna vertebral el uso de la tierra, yo no conozco ninguna. Ok. Bueno, sería algo interesante ver si con el Geoparque se pueden hacer muchas alianzas, ¿no? Y más en una universidad como la nuestra. Pero seguramente de investigaciones estéticas, de donde nos escribieron esta pregunta, habrá un interés desde muchos puntos de vista en analizar esta arquitectura vernácula, pero también desde el punto de vista de los arquitectos mismos, ¿no? De construir, de meterse más en estas cuestiones de bioarquitectura y de bajarle la huella de carbono a la arquitectura actual, ¿no? Otra pregunta que nos hacen, Pedro, es acerca de las fuentes de los materiales, de dónde obtienen las comunidades el material constructivo. Nos especifican, por ejemplo, el lodo, los adobes, los aglutinantes, la viguería para techumbres, etcétera, y las canteras. ¿Nos puedes comentar algo con tu experiencia? Sí, claro, pues digamos la mayor ventaja y la gran virtud
la arquitectura se construye con lo que está en el lugar. Entonces, en realidad, pues las construcciones se adaptan al sitio. Entonces, construimos con lo que hay en el... Y como somos nosotros testigos, pues hay construcciones antiguas en todo el mundo, en cualquier latitud, en cualquier clima, en cualquier territorio. Y siempre el ser humano se adaptó a la... Entonces, pues esa pregunta es muy, digamos, específica de cada lugar, ¿no? O sea, cambia muchísimo de aquí, de Yanguitlán, muchísimo acá arriba, en Yucudahuico, por ejemplo, si ya baja uno a San Bartolo, o si ya va, por ejemplo, si vas más hacia, pasando San Bartolo, ya en los límites del geoparque, ya empiezan a ser bloques cortados directamente de la misma tierra. Entonces, mucha madera de los bosques se usó para construcción, pero también es una oportunidad porque, hablando en específico del geoparque y más específico de Yanguitlán, ha habido mucho trabajo de reforestación, pero esa reforestación no tiene mucho sentido si no le da práctico y un manejo a esos bosques que se están generando para, digamos, empezar a utilizar la madera, utilizar productos de la madera como el aguarrás, la brea. Y no sé si respondí la pregunta, pero por ahí va. Y también, por ejemplo, en el geoparque, bueno, y en la zona del geoparque y más allá, un material también que entiendo se está empezando a recuperar, que se ha utilizado durante siglos, entiendo, es el endeque. El endeque, que son bloques de caliche, bloques de compuestos carbonatados, que, como dices, los cortan directamente y forman bloques que sirven para la construcción. No sé si has utilizado alguna vez este material, el endeque. No, me encantaría, pero sí es muy común el endeque en algunas zonas, aquí en los lugares en donde lo extraían y los lugares donde empezaron a extraerlo y dejaron ahí unos bloques como testigos, y eso también es para emparejar el nivel del mismo suelo, ¿no? Iban sacando esos bloques e iban aplanando el terreno. Entonces, sí hay mucho endeque aquí en el territorio, y faltó mencionar preguntaban de los aglutinantes. Digamos, en la construcción principal, pues en la bioconstrucción es la tierra, y después, digamos, la cal. Aquí en el geoparque hay varios hornos de cal. La cal, a la hora de que la queman, ocupó muchos bosques de madera, que nunca, bueno, hasta ahorita se volvieron a sembrar. Digamos, nuestro aglutinante principal es la tierra, ¿no? El lodo. Pero, y también nos gustaría que nos comentaras un poquito, comentábamos al principio al presentarte, tú tienes una experiencia no solamente en México, como mencionabas, en Tlaxcala, o lo que están haciendo ahora aquí en el geoparque, pero este tipo de construcciones o de bioarquitectura, pues te ha permitido ir a otros lugares, a otras latitudes y en otras formas de organización y con objetivos, digamos, diferentes a los que se persiguen en los geoparques. No sé si nos puedas hacer un breve resumen, porque sería muy amplio, sería motivo de otra plática, pero acerca de tus experiencias de este tipo de construcción en algunos otros países como Brasil, China, Guatemala, donde has estado trabajando. Si nos pudieras comentar algo al respecto. El impacto más grande que tuvo la bioconstrucción en mi vida y en mi trayectoria como arquitecto es que, a través de la construcción con tierra y de saber las cosas, de alguna manera obtuve la libertad. Tuve la confianza de ver
que a cualquier lugar que vaya yo puedo analizar la cultura local, la arquitectura vernácula y hacer muestras de tierra, de las maderas y reinterpretarla, digamos, a mi manera. Entonces, pues eso para mí fue una herramienta de vida valiosísima y que yo cuando estudié la carrera, este tipo de arquitectura siempre me llamó la atención, pero lo veía como una cosa muy lejana, como de estudio, como de que está en los libros, de que se estudia, de que sabes qué es, cómo se llaman los elementos, pero no sé cuándo estuve con Alejandra Caballero, que me di cuenta que yo la podía aplicar como arquitecto, y luego me di cuenta con otros maestros fuera de México que podía aplicar, sino que lo podía aplicar en cualquier lado en el que yo estuviera. Y tuve la suerte de colaborar o que me invitaran a colaborar y pues bueno, así ha sido. En el futuro, ahorita incierto, no sabemos, pero sí, yo lo traduciría como la libertad ¿no? Yo insistiría, platícanos un poquito la experiencia de construcción en China, por ejemplo, que parece, bueno, son cosas totalmente diferentes, me imagino, los entornos culturales en los cuales te desarrollaste en China y cómo adaptaste este conocimiento que has adquirido a lo largo de los años o lo que hiciste en Brasil también, sí, y en relación con las comunidades o con los grupos que tuvieron la iniciativa de hacer estos proyectos. Pues sí, digamos, para hacer un proyecto, digamos, fuera del... Y no importa, sería lo mismo en Yucatán, ¿no? Estando aquí en la Mixteca, que pues es hacer un viaje exclusivamente para analizar la arquitectura vernácula del lugar, para analizar los materiales y ver cómo históricamente los han utilizado en las construcciones antiguas. De la ruptura entre la sociedad y la arquitectura vernácula es global, pasa en todos lados. Entonces, digamos que después de ese análisis minucioso de una microrregión en donde va a estar la construcción, pues analizar los materiales, la gente, ¿no? En realidad, cuando me invitan, cuando parto, pues no voy solo nada más, he viajado con equipo, con amigos míos y he colaborado siempre con gente local. Entonces, colaborar con la gente local también están muchas respuestas. Y un buen proyecto de arquitectura es un proyecto colaborativo. Me parece injusto como firmarlo o decir que es colaborado con ellos, pero siempre me gusta tomar decisiones en base también al conocimiento local. Y pues también ha sido muy enriquecedor trabajar en obra con personas que no entendemos que no hablamos la misma lengua, pero la construcción también es yo cuando estaba en China tenía un traductor que era gringo, un amigo mío que sabía chino. Entonces, pero el chino que él hablaba mismo los locales. Entonces, mi mejor traductor era un trabajador de la obra que era sordo. Entonces, nos entendíamos muy bien, o sea, y hubo una comunicación, digamos, de lenguaje corporal en las de cómo hacer las cosas, que todo fluyó maravillosamente bien. Y, digamos, al contrario, yo hice mi casa aquí en la Mixteca, contraté a un electricista, porque lo único que no sabía yo hacer de la construcción en mis manos. Entonces, contraté a un electricista que se decía electricista, y pues yo con mis conocimientos muy básicos me di cuenta de que no estaba haciendo las cosas bien, ¿no? En resumen, yo me entendía mejor con el electricista chino que con mi vecino aquí de Yanguitlán, que no
pudimos comunicarnos. Fue un gran aprendizaje porque tuve que aprender a hacer la instalación eléctrica yo y quedé muy satisfecho al final con ese aprendizaje, que es lo más Bueno, importante. hay varias personas que te felicitan por la ponencia, por lo que nos has compartido. Yo quisiera también comentar, por ahí habíamos visto otro video tuyo acerca de estas estructuras de tierra. Si no tienes inconveniente, nos gustaría también compartirlo a través del SUGEO, del seminario, en nuestra página, que lo pudieran consultar. Y eventualmente también que a través de la página del SUGEO pues pudieran tomar contacto contigo, aquellos que tengan un interés más particular en seguir trabajando. Bueno, estamos llegando ya al final de la ponencia. No sé si quieres agregar algo para terminar, Pedro. Pues, si compartes ese video en la página del SUGEO, ahí al final está mi correo electrónico. Y entonces, si me quieren contactar por cualquier cosa, con mucho gusto. Y esperemos que más calmadas las aguas de esta pandemia, podamos invitarlos a todos y hacerlos partícipes de una rehabilitación de construcciones vernáculas aquí en el Geoparque. Muchas gracias y saludos a todos. Pues tendría que ser ese todo un programa dentro de las actividades del Geoparque, ¿no? Que seguramente no es sencillo, pero hay muchísimas construcciones preciosas, además, que es una pena que se estén desgastando como lo está pasando, y que seguramente habrá que integrarlos dentro del Geoparque. Pedro, para finalizar, Pedro ha estado trabajando con nosotros en el Geoparque en distintas actividades, también en cuestiones arqueológicas, con Ronald Sports, en la Casa del Cacique y en otros lugares. Así que este ha sido un ingrediente adicional en un geoparque que seguramente permite consolidar las características del geoparque como una oferta geoturística, académica y ambiental. Entonces, pues no nos queda más que agradecerte mucho, Pedro, tu colaboración de siempre, a Luisa también a través del proyecto Yivi, que ojalá en otra ocasión tengamos oportunidad de escuchar lo que hace en este seminario, en otros espacios. Y bueno, pues agradecerle a todos ustedes su participación, su interés, sus mensajes, a todos aquellos que nos escribieron. Estamos pendientes. Esta ponencia se queda grabada en la página del SUGEO y en el Facebook para que la puedan ustedes compartir o reproducir. Y los esperamos entonces, esperemos en el mes de noviembre una siguiente sesión del SUGEO. Todavía nos da tiempo este año. Tendrá que ser virtual necesariamente, pero también esto nos permite llegar a lugares que a lo mejor es un poco complicado. La transmisión con Pedro fue un poco, se interrumpía en momentos, pero me parece que fue totalmente comprensible. Pedro está en Yuxacino, según entiendo ahorita. La comunicación no es la mejor, así que agradecemos mucho el esfuerzo. La grabación que nos enviaste, que estuvo sin problemas, se transmitió. Y esperamos vernos muy pronto en el Geoparque, Pedro, y ya saludarnos y ver el trabajo en vivo que estás haciendo. Sí, muchas gracias y saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Pedro. Y muchas gracias a todos por su atención y nos vemos entonces en una siguiente sesión del Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques. Muchas gracias.